Visor País a través de Ver TV Noticias y retransmitido a través de aporrea.org y otra serie de radios comunitarias alternativas que a lo largo y ancho del país no retransmiten. Les agradecemos mucho los contactos que han tenido con nosotros a través del correo electrónico que rápidamente Pinky pone en pantalla, nickmerevans@gmail.com, además también de los ofrecimientos de aporte, patrocinio, apoyo que han brindado al programa, los estamos procesando absolutamente todos y pueden seguir llegando, por favor. Vamos a analizar dos informaciones rápido porque hoy el formato nuevamente se rompe, tal como el programa anterior, y vamos a tener como invitado a Luis Lira Ponte, candidato por cabeza de lista por la tarjeta Poder Laboral de Marea Socialista en el estado Aragua. Quiero primero analizar un poco los resultados de las elecciones de Argentina. Creo que es importante observar que esta victoria de Macri, lo que significa la victoria de Macri. Muchos han especulado que esta victoria de Macri va a tener repercusiones y va a tener un efecto péndulo en Venezuela. Pero más allá de ese efecto péndulo en Venezuela, la realidad es que el contexto de América Latina está cambiando, la reorganización de los actores está cambiando y se está transformando. ¿Por qué? Se está transformando porque la gran energía y fuerza, el envión con el que venían los gobiernos progresistas, esa oleada de gobiernos progresistas encabezados por el presidente Chávez, lamentablemente se han quedado en el aparato. No han podido reinventarse, no han podido transformarse y Macri simplemente es la consecuencia de la ausencia de transformación y de reinvención de estos procesos revolucionarios después de la muerte de Chávez y de Kirchner. Argentina es, por supuesto, apenas un espejo, un reflejo de uno de los lados de la cara de lo que está sucediendo en Brasil, de lo que está sucediendo en Venezuela. Afortunadamente todavía Bolivia y Ecuador se han sabido reinventar, sus gobiernos han sabido readecuarse y poder asumir unas posturas de avanzada. Parece que el tiempo todavía les es útil y parecieran tener la capacidad de poder extender para poder enraizar realmente estos procesos revolucionarios. Pero lamentablemente Venezuela, Brasil y Argentina se están quedando en el aparato. Que sea un campanazo de alerta lo que pasó con Macri, específicamente con Scioli, porque al final Scioli lo que significaba era un candidato de derecha pintado de kirchnerista y por supuesto la gente al final decidió escoger ante un disfraz de derecha y uno de derecha prefirieron escoger a uno de derecha. Cuidado con gobiernos disfrazados de derecha, que son de derecha disfrazados de izquierda, porque eso es lo que rechaza la gente. La gente no está votando por opciones de derecha, sino por el rechazo del engaño desde la izquierda. Así que Mosca, el segundo tema, quisiera referirme un poco precisamente al contexto de la campaña electoral. Vemos con preocupación el hecho de la desproporción en relación con la utilización de los recursos para las campañas electorales. Rogamos que el Poder Electoral ponga orden en algún sentido en función de ese aberrante gasto de pendones, de pancartas, de publicidad excesiva y de esas grandes desproporciones. Y fundamentalmente queremos saber de dónde viene el dinero de las campañas. ¿Será que algún día los partidos políticos, el PSUV y la MUD, harán público de dónde viene el dinero que utilizan para su campaña? Sería interesante saber de dónde viene el dinero de la campaña de Marea Socialista y vamos a preguntarle a Luis Lira y empezamos entonces con él. Cuéntanos un poco. Vamos a responder primero esa pregunta. ¿De dónde viene el dinero de tu campaña, Luis? Bueno, primeramente, Nickmer, un saludo, muchas gracias por esta invitación, un saludo al pueblo de Venezuela y en especial al pueblo del estado de Aragua, que bueno, siempre ha dado muestras de patriotismo, muestras de estar siempre en contra de la polarización y de las polarizaciones a nivel nacional. Nuestro dinero, el dinero de apoyo a las campañas de Marea Socialista principalmente viene de nuestro propio peculio, porque nosotros hemos venido trabajando en algunas actividades de autogestión. Sin embargo, estas sirven
para dar un incentivo a nuestros compañeros y compañeras, líderes sociales, líderes comunitarios, que están trabajando en función de construir una alternativa. A ver, Luis, si tú dices que el dinero viene de tu bolsillo, entonces la gente inmediatamente se va a preguntar, bueno, tiene un bolsillo más o menos amplio. ¿Qué eres? ¿Qué profesión tienes? ¿De qué vive Luis Lira como candidato? Porque son pocos los candidatos que dicen de qué viven. Entonces yo quisiera saber, tengo la duda, ¿de qué vive un candidato? Bueno, fíjate, Nigmer, como profesión soy ingeniero aeronáutico, trabajo por mi cuenta y poco a poco, bueno, como dicen, matando tigres, es que andamos nosotros y con eso nos da para seguir caminando, para hablar con nuestra gente y para salir con la cara bien en alto, pues ya que tenemos un trabajo honrado como debe ser. Ahora, Luis, ¿por qué ser candidato de Marea Socialista? Tú vienes de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué decidiste ser candidato de Marea Socialista? Fíjate, bueno, ya desde hace más de un año que estamos asumiendo esta posición, una posición crítica, autocrítica dentro del proceso revolucionario, hemos contribuido desde el Estado de Aragua a la formación de nuestra organización Marea Socialista en el Estado. Y esto es como parte, pues, porque vemos que Marea Socialista desde sus principios, su génesis, es darle aportes, propuestas al país para salir de la crisis, en especial de la gente que vive de su trabajo. ¿Y qué pasó con el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Por qué te desprendiste del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué significa hoy el PSUV? Bueno, el PSUV, como fue el partido que inicialmente configuró y creó el comandante Chávez, esto fue un elemento de inspiración para muchos revolucionarios, pero consecutivamente el PSUV se convirtió en una especie de cenáculo, de grupo en donde solo algunas cúpulas, porque ni siquiera todas, sino un grupo de cúpulas se encargó de direccionar algo que debería haber sido direccionado en colectivo, lo que quería el comandante Chávez. Eso no pudo ser. Dentro del PSUV no se hace política. Se cumplen algunas tareas dispuestas desde lo más alto de las cúspides de las cúpulas podridas, como les llamaban anteriormente. Decías al principio, Luis, que el Estado de Aragua no es un Estado polarizado, que siempre ha dado como la lección de romper esos elementos de polarización. ¿Por qué lo dices? Fíjate, el Estado de Aragua, Nigmer, estuve buscando las fechas exactas, el 3 de diciembre de 1989, en donde se dieron las primeras elecciones regionales en Venezuela, el Estado de Aragua dio una muestra en contra de la polarización, en donde ganó aquel partido más cuando era en algún momento socialista, y también hubo una muestra, una expresión en el Estado Bolívar, con la causa R. Sin embargo, el Estado de Aragua, por estar ubicado en una zona geoestratégica de Venezuela, bueno, dio una muestra de cambio que se fue regando a nivel de todo el país, ya que Maracay y el Estado de Aragua es una encrucijada, la encrucijada de los pueblos, y de ahí fue esparciéndose por toda Venezuela. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Luis Lira y Marea Socialista a través de la tarjeta de poder laboral en el Estado de Aragua? Fíjate, nuestras propuestas van ligadas a las propuestas nacionales de Marea Socialista. Son propuestas como la Auditoría Pública y Ciudadana, que es una gran plataforma para esclarecer los casos de corrupción, casos del defalco a la nación, que son aproximadamente unos 259 mil millones de dólares. Esto que fue investigado por el equipo de investigación de Marea Socialista, además que el Estado de Aragua aún sigue sensible, además del terrible acto que se cometió por la gestión anterior, un gobernador que generó un defalco aproximado de 59 millones de dólares. Estamos hablando de Rafael Icea, ¿no? Ese mismo. Rafael Icea se llevó aproximadamente 59 millones de dólares y más o menos unos 9 millones de euros a través de un defalco generado en la empresa Minarsa, que es la empresa de minas del Estado de Aragua. Además de un conjunto de obras que en el Estado de Aragua se iniciaron, se comenzaron a desarrollar y no se concluyeron. Hace poco se reinauguró el Teatro de la Ópera de Maracay, quedó muy bonito, damos felicitaciones a estos entes que pudieron concluir
las remodelaciones del Teatro de la Ópera de Pero yo Maracay. recuerdo que tenía como años remodelándose. Sí. De hecho, Rafael Licea lo había hecho, lo dejaron a la mitad, Sí. y entonces Tarek Sí. El Aissami inició el proceso de nuevo y tenían no sé cuántos años recuperándolo también, ¿no? Sí, sin embargo, que es la crítica que nosotros hacemos. Se terminó nuevamente el Teatro de la Ópera, pero los 2 presupuestos que se le dieron para hacer la obra, eso no se habla de eso. Entonces, dentro del Estado de Aragua, la plataforma por la auditoría pública y ciudadana debe ser un elemento fundamental y eso es lo que nosotros estamos impulsando. Además de el perfil de nuestros diputados y diputadas que van a la Asamblea Nacional, que deben ser personas honradas, que deben ser hombres y mujeres que estén ligados y que estén en lucha, que sean líderes de la lucha, y además de este último documento que ha sido emitido por Marea Socialista, lo que es el plan de emergencia ante la crisis económica que estamos ¿Ustedes son chavistas o no son chavistas? Por supuesto, nosotros somos chavistas, pero chavistas que reivindicamos al Chávez del golpe de timón, al Chávez ese de la mano de hierro, el Chávez anticapitalista, el Chávez antiburocrático. ¿Y cuál es el que rechazan? Rechazamos, aquella visión parcelada, aquella visión de que el Chávez, como el SIC, ¿no? Ya el Chávez que lastimosamente hoy no está con nosotros, que están utilizando y que están manipulando para que nuestra población se confunda y diga y piense que es que Chávez pide que vote por ellos o que vote por la Europa. Pero mira, la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela está diciendo que Marea Socialista es una organización divisionista, fraccional, quinta columna, contrarrevolucionaria, pagada por la CIA. A ver, ¿eso es verdad? ¿O a ti te paga la CIA? Bueno, comentarios en Aragua se están rodando, innumerables comentarios de Marea Socialista, de personajes o dirigentes nacionales de Marea Socialista sobre este tema. Nosotros desestimamos todas estas expresiones, ya que Marea Socialista camina sobre sus propios pies. Marea Socialista está en contra del financiamiento internacional incluso. Y Marea Socialista, han dicho miles de cosas de Marea. ¿Pero divide o no divide? ¿Quién No. ¿Quién pierde votos y quién gana votos ahí? No, Marea Socialista no es un ente divisor, Marea Socialista es una organización alternativa. Marea Socialista no divide, Marea Socialista rescata a la gente que quiere votar por una expresión chavista, pero que no la ve en los candidatos del Partido O sea que el Partido Socialista de Venezuela pierde sus votos solitos. Por supuesto, cada quien pierde sus votos solitos y por sus actitudes, Nigmer, porque realmente la actitud que han llevado estos grupos de burócratas que se han enquistado en el poder y que no han dado solución a nuestro pueblo, hoy pretenden que nuestro pueblo les dé su voto de confianza para que vayan a la Asamblea Nacional para hacer lo mismo que han hecho siempre, no hacer nada. Ser unos diputados sobaqueros. ¿En cuántos circuitos van ustedes en Aragua por la tarjeta de poder laboral, entiendo, ¿no? Así es. Bueno, gracias a la tarjeta de poder laboral, nosotros la expresión de Marea Socialista en el Estado de Aragua se ha podido dar, se ha podido generar y vamos en todo el Estado con el voto lista, en donde mi persona encabezamos el voto lista con la compañera Gisette y la Raza de segunda de lista, el compañero Mariano Crespo Colina como de tercero de lista y el compañero Michel Rodríguez como cuarto de lista. Además, tuvimos unos reveses en el circuito 1, gracias a esta racia electoral nos quitaron nuestros candidatos del circuito 1, estamos hablando que es el municipio Mario Briceño Iragorri, el municipio Girardot y el municipio Ocumare de la Costa de Oro, en donde no tenemos candidato nominal, pero sí tenemos candidato lista. En el circuito 3 también nos quitaron nuestro candidato, estamos hablando del eje este, que es el eje de la Victoria, Tejerías, el Consejo, también nos quitaron, ahí vamos con el voto lista también, pero que yo siempre digo, gracias a Dios, nos dejaron el circuito 2, en donde están 2 lideresas de la clase obrera, compañeras que están trabajando y que están librando una lucha férrea de persecuciones, de atropellos en la empresa Transaragua, que es la compañera Jenny Silva Chirinos y la compañera Jessica Olavarrieta. Son trabajadoras. Son trabajadoras de la empresa Transaragua. ¿Y no las han votado todavía?
Bueno, gracias a Dios no las han votado, ellas duraron, ellas vienen de una lucha que Marea Socialista y las organizaciones sociales los hemos apoyado de más de un año, ellos duraron más de un año sin trabajar, sin percibir un sueldo, y gracias a esa lucha, a la lucha, el acompañamiento, se pudieron recobrar sus Pero cargos. las han amenazado. Sí, por supuesto, hoy, y lo tenemos que decir con suma seriedad, el secretario de Gobierno del Estado de Aragua tiene una férrea persecución en contra de estas dos compañeras que están trabajando en función. ¿Cómo se llama ese secretario de gobierno? Ismael Serrano. ¿Será que no tiene mucho trabajo, Ismael Serrano? Me parece que no tiene, pero se la pasa persiguiendo a los trabajadores, se la Pero una pasa. pregunta, me falta un circuito, ¿no? Así es. ¿Cuál es el otro circuito? El otro circuito es en el circuito 4, El nos 4. quitaron un candidato, que era el compañero Douglas Guevara. Ahí, que iba con- ahí eran dos los curules. Dos Son los dos los curules que se pelean, solamente les dejaron uno. Uno, que es la compañera Belkis Jogando, Ajá. una compañera que tiene una alta probidez moral, conocida en todo el sur de Aragua. También ella es líder comunal, está trabajando férreamente de manera desinteresada en la conformación de las comunas y del poder popular en el sur de Aragua. Esto es inédito. Ni el PSUV tiene líderes sociales que Iba a estén trabajando preguntarte en función eso. del poder laboral. ¿Cuántos candidatos de ustedes son del Estado? Todos los candidatos son de nuestro estado. Y de la oposición y del PSUV, ¿cuántos candidatos son del Fíjate, Estado? haciendo un análisis, fíjate, en el circuito 1, el candidato de la candidata, una de las candidatas no es de Aragua, es una candidata que trajeron importada, es la compañera Andreina Tarazón. Ajá. Ella, Bueno, ella es de Caracas, ¿no? Sí, De bueno. hecho, fue candidata por el circuito 3 en las elecciones pasadas. Así es, y además fue, porque tenemos que recordar también que Andreina Tarazón viene de ser parte del equipo ejecutivo del presidente Maduro en funciones en las SUNDES, en lo que fue las SUNDES, Y en Indepavi, el Ministerio de la Mujer el también. Ministerio de la Mujer, y bueno, salió con actuaciones no muy brillantes y nos la llevan a Aragua, en donde un territorio totalmente desconocido para ella, y simplemente ha hecho una campaña guiada por las manos de algunos dirigentes. ¿Y los candidatos de oposición en el Estado de Fíjate, Aragua? eso, además de eso, hacemos la salvedad en la lista, el voto lista del Partido Socialista Unido de Venezuela, los dos primeros no son de Aragua, que estamos hablando del señor exministro Ricardo Molina y el otro señor que es, entiendo que es cantante, Roque Valero, que ellos no son de Aragua. Entonces desconocen en su totalidad el Estado de Aragua, al igual que los candidatos de oposición. Aquí también enviaron a una candidata de oposición que es de Caracas. Roque Valero fue el primero que se declaró madurista en este país, ¿no? Sí, sí, de hecho, Ah. con un bloque de artistas y un conjunto de personas que sabemos ya sabemos para qué llegaron, ya sabemos qué es lo que están Y haciendo. hablaban muy mal de Chávez, ¿no? Cuando estaba vivo. Por supuesto, y es lamentable, ¿no? Es lamentable cómo se ha degenerado. La oposición en el Estado de Aragua, ¿qué está haciendo? Bueno, la oposición está jugando ahí a juego parado, ahí está jugando no se le ve en la calle, ellos están haciendo algunas reuniones, así entiendo. ¿Me recuerdas algunos nombres de los candidatos de oposición? Bueno, en el circuito 1, Ismael García, que es Imagínate tú. Sí, entonces, Él no fue el jefe de campaña del comando Huaycaipuro, así es. de cuando el polo patriótico, no el actual, sino el anterior polo patriótico, ¿no? Sí, sí, así es. Este señor que tiene una historia, un prontuario en el estado Pareciera de que Aragua. lo único bueno que tiene es que es de allá, ¿no? Ah, bueno, Aunque sí. fue candidato a alcalde acá en Caracas. Así es. Bueno, ellos se andan lanzando y se andan posicionando en donde creen ellos que van a salir. Pinky, Ismael todavía tiene programa aquí en VerTV. Ah, qué bueno. Sí. Digo yo por VerTV. Sí. Ajá. No, y además que en el estado de Aragua nosotros tenemos una posición bastante, bueno, revolucionaria, una posición que va en pro. ¿Por qué? Dile a la gente en la Cámara por qué tendría que votar por Luis Lira. Fíjate, a nuestra gente un mensaje de por qué debe votar por Luis Lira, porque es la renovación, es la alternativa, no es solamente Luis Lira, es un equipo que está trabajando, dando propuestas para el país, dando soluciones integrales en función de la gente que vive de su trabajo. Hoy los partidos de la polarización están jugando a mantener el poder. El pueblo de Venezuela, el pueblo en especial, el pueblo de Aragua, el cual hoy estamos siendo voceros de este pueblo,
le pedimos que apoye las candidaturas de Marea Socialista expresadas en poder ¿Cómo se laboral. vota con ustedes en el tarjetón? Llego al tarjetón, voy a votar, quiero conseguir a la gente de Marea Socialista y no me voy a encontrar con que Marea Socialista tiene una tarjeta. No, ¿Cómo voto entonces por fíjate, ustedes? pueden votar a través de la tarjeta de poder laboral, está arriba a la derecha, en donde esa expresión será muy importante para nosotros y muy importante para la gente que vive de su trabajo, ya que este es el sujeto histórico en donde nosotros, que representamos el 99.99% de la población, tenemos una salida, una alternativa, una vía de escape ante la falta de propuestas de parte del gobierno, la falta de propuestas de parte de la oposición venezolana. El tarjetón electoral esta vez como que hay que leerlo al revés, ¿no? Porque los partidos que están a la izquierda son de derecha, tanto en las dos esquinas, como que las tarjetas que están del lado derecho es lo que están representando el lado izquierdo. ¿Verdad que es muy pintoresca esta elección? Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero tenerte después entonces para evaluar un poco los resultados y saber cómo quedó el mapa electoral del Estado de Aragua. A ustedes un abrazo del tamaño de la patria grande y nos encontramos la semana que viene en un próximo Visor País, viendo si volvemos a romper el esquema de análisis de las noticias y matrices de opinión, y tenemos un invitado final en este proceso electoral.